Capítulo 1. Machos y hembras. En las clasificaciones habituales de la mayor parte de los seres vivos, su designación escueta como machos o hembras, hombre o mujer, no es válida frente a los hechos. La imperfección de este concepto es sentida en mayor o menor grado por muchos autores, y la presente investigación se propone, en primer término, poner en claro este problema. Al elegir como punto de partida de mi exposición datos embriológicos demostrativos de la ausencia de diferenciación sexual en las primeras fases embrionarias del hombre, de las plantas y de los animales, he de referirme a las descripciones que otros autores han hecho recientemente acerca de los fenómenos correspondientes a esta cuestión. En un embrión humano, por ejemplo, cuando tiene menos de 5 semanas, es imposible establecer el sexo que se desarrollará más tarde. Solo a partir de ese momento comienzan los procesos que hacia el fin del tercer mes del embarazo darán lugar a una disposición sexual, al principio análoga para ambos sexos, que más tarde, diferenciándose en uno u otro sentido, conducirá a la formación del individuo como un ser perfectamente definido sexualmente. La necesidad de admitir una continuidad nos obliga a suponer que ya antes de las primeras modificaciones del embrión deben encontrarse preformadas las diferencias sexuales, aunque éstas sean morfológicamente invisibles, incluso con los microscopios más poderosos. Este fenómeno constituye el gran enigma de la embriología. Las particularidades de estos fenómenos no pueden ser descritas al detalle en este lugar. La primitiva disposición bisexual por la que pasan todos los organismos, incluso los más elevados, puede relacionarse fácilmente con la persistencia, sin excepción, de los caracteres de ambos sexos en los seres humanos, animales y vegetales, cuando ya se hallan unisexualmente desarrollados. La diferenciación sexual jamás llega a ser completa. Todas las particularidades del sexo masculino, cualesquiera que sean y aun cuando se hallen débilmente desarrolladas, se comprueban también en el sexo femenino. De igual modo, los caracteres sexuales de las hembras existen, aunque más o menos retrogradados, en los machos. Dícese que se hallan en estado rudimentario. Así, eligiendo como ejemplo la especie humana, que es la que casi exclusivamente nos interesa, la mujer más femenina presenta un fino vello privado de pigmento, llamado lanugo, en la región de la barba masculina, mientras que el hombre más varonil posee restos de formaciones glandulares bajo los pezones. Estas semejanzas aparecen sobre todo en la región de los órganos sexuales, especialmente en el tractus urogenitalis, pues en cada uno de los sexos pueden comprobarse, en paralelismo ininterrumpido, todas las formaciones del otro rudimentariamente desarrolladas. Las observaciones realizadas por los embriólogos pueden colocarse en una dependencia sistemática con las recogidas en otros campos. Designando, como hace Kell, con la palabra gonocorismo, la separación de los sexos, puede distinguirse, en las diferentes clases y especies, diversos grados de este gonocorismo. No solo las diferentes especies de plantas, sino también las diferentes especies de animales se distinguen entre sí por la marcada o insignificante latencia de los caracteres del otro sexo. El caso más extremo de diferenciación sexual, es decir, el gonocorismo más agudo, se encuentra en el dimorfismo sexual, particularidad que ofrecen, por ejemplo, algunas especies de miriápodos, en las cuales los machos y las hembras de la misma especie difieren exteriormente más de lo que pueden diferir miembros de dos especies o incluso de familias diferentes. En los vertebrados jamás se encuentra un gonocorismo tan marcado como suele hallarse, por ejemplo, en los crustáceos o en los insectos. En aquellos nunca aparece una diferencia tan completa entre los machos y las hembras como corresponde al dimorfismo sexual, pero también se presentan innumerables formas sexuales mixtas, incluso casos denominados hermafroditismo anormal, y algunas familias de peces están constituidas exclusivamente de miembros con hermafroditismo normal. Hay que dejar establecido desde un principio que es falso pensar que solo existen machos muy masculinos con escasos restos de feminidad, hembras muy femeninas con masculinidad extraordinariamente reducida, y entre ambos extremos las formas híbridas ya mencionadas, hallándose vacíos los espacios que separan esos tres grados.
A nosotros lo que especialmente nos interesa es la especie humana, pero casi todo lo que vamos a decir respecto a ella podría aplicarse, con grandes o ligeras modificaciones, a la mayor parte de los restantes seres vivos que se reproducen sexualmente. Del hombre puede afirmarse, sin temor a duda, lo siguiente. Existen gradaciones innumerables entre el hombre y la mujer, es decir, formas intersexuales. De igual modo que la física nos habla de gases ideales, o sea de los que obedecen exactamente a la ley de Boyle-Gay-Lussac, en la práctica no la obedece ninguno, y de los que se apartan de ella, para describir las divergencias en los casos concretos, así también podemos imaginarnos, como tipo sexual un hombre ideal H y una mujer ideal M, que en realidad no existen. Estos tipos no solo pueden sino que también deben ser construidos. El tipo, la idea platónica, no solo es el objeto del arte sino también el objeto de la ciencia. La física científica estudia el comportamiento de los cuerpos por entero rígidos y elásticos, consciente de que en la realidad nunca podrá comprobar esas particularidades. Las formas intermedias que el empirismo proporciona sirven tan solo como punto de partida para esa investigación de las propiedades típicas, y al volver desde la teoría a la práctica, tales formas son expuestas y tratadas como casos mixtos. De igual modo, únicamente existen todos los posibles grados intermedios entre el hombre perfecto y la mujer perfecta, aproximaciones a ambos, sin que jamás llegue a lograrse la perfección. Pero, entendámoslo bien, ahora no se trata solo de disposiciones embrionarias bisexuales, sino de bisexualidad permanente, y tampoco se trata únicamente de grados sexuales medios, híbridos, somáticos o psíquicos, a los cuales se limitan hoy, por razones comprensibles, todas las consideraciones que se han planteado. En este sentido el pensamiento es, pues, completamente nuevo. Hasta ahora se designaban con la expresión grados intersexuales únicamente los grados sexuales medios, como si allí hubiera, hablando con criterio matemático, un punto de concentración, un pequeño engrosamiento de la línea uniformemente trazada entre ambos extremos. El macho y la hembra son algo así como dos sustancias que se mezclan en diferentes proporciones, sin que el coeficiente de una de ellas llegue a ser nunca cero, y que se distribuyen en los individuos vivientes. Podría afirmarse que en la práctica no hay machos ni hembras, sino tan solo seres varoniles o femeniles. Por tanto, no se puede asegurar escuetamente que un individuo A o un individuo B sea macho o hembra, pues en todos los casos hay que describirlos a tenor de sus componentes. Es decir, teniendo en cuenta que las pruebas convincentes de estos conceptos, algunas de las más generales han sido ya mencionadas en la introducción, son innumerables. Recordemos los hombres con pelvis y senos femeninos, con barba ausente o escasa, con cintura estrecha y largos cabellos, así como las mujeres con caderas poco marcadas. No es la anchura absoluta de la pelvis, determinada por la distancia en centímetros, que separa las apófisis del fémur o las espinas ilíacas, sino la anchura relativa de las caderas en relación con la de los hombros, lo que constituye el criterio más seguro y más usado para establecer las diferencias entre hombres y mujeres. El pecho plano, nalgas con escaso panículo adiposo, voz profunda y ronca y espeso gozo, que es más frecuente de lo que suele observarse, pues, como es natural, las mujeres no lo dejan crecer, por no mencionar la barba que en muchas ocasiones aparece después de la menopausia, etc. Todas estas características, que, de modo muy significativo, suelen encontrarse asociadas en el mismo individuo, son hallazgos frecuentes de los clínicos y médicos prácticos, aunque no hayan sido objeto de una observación comprensiva. La demostración más convincente de la exactitud de la opinión aquí sustentada la proporcionan, sin embargo, las grandes divergencias de las cifras referentes a las diferencias sexuales que se encuentran, sin excepción, tanto en los diversos trabajos dedicados a este problema como en las mediciones practicadas en las restantes investigaciones antropológicas y anatómicas.
Las cifras correspondientes al sexo femenino nunca comienzan allí donde terminan las del sexo masculino, sino que entre ellas se encuentra un espacio en el cual aparecen representados hombres y mujeres. Aunque esta imprecisión sea útil a la teoría de las formas intersexuales, debemos deplorarla, sin embargo, en interés de la verdadera ciencia. Los anatomistas y antropólogos especializados todavía no han intentado establecer una representación científica del tipo sexual, sino que tienden únicamente a obtener las características aplicables a la generalidad, aplicación siempre obstaculizada por la innumerable cantidad de excepciones. Así se explica la indecisión y los amplios límites entre los cuales oscilan los resultados de las mediciones efectuadas. El afán por la estadística, característico de nuestra época industrial y que la diferencia de las precedentes, se ha despertado por suponer que seguramente por su estrecho parentesco con las matemáticas refuerza el aspecto científico, pero en este caso, como en otros, ha paralizado el progreso cognitivo. Se desea obtener el promedio, no el tipo. No se ha comprendido que en un sistema de ciencia pura, no aplicada, solo este es el que interesa. Por tanto, los datos proporcionados por la morfología y la fisiología dejan completamente en la estacada a quienes solo se preocupan de los tipos. Sería necesario realizar de nuevo todas las mediciones y estudiar todos los detalles a este respecto, pues todo el material de que disponemos es inútil, no ya para una ciencia tal como lo comprendía Kant, sino incluso en un sentido más laxo. De todo puede sacarse provecho para el conocimiento del hombre y de la mujer, para la exacta determinación del ser humano ideal, ideal en el sentido de típico, sin añadirle una valoración. Una vez que se haya logrado conocer estos tipos y construirlos, será tan fácil como fructífero aplicar esos conocimientos a cada caso particular, representándolo por la proporción cuantitativa de la mezcla. Resumiendo el contenido de este capítulo, diremos brevemente que no existen seres vivos de los que se pueda afirmar que son unisexuales y de sexo determinado. La realidad muestra, por el contrario, una oscilación perceptible entre dos puntos. Ningún individuo, ni siquiera empírico, puede ser catalogado en tales puntos concretos, pues todos los seres ocupan un lugar entre ellos. Compete a la ciencia determinar la posición de cada individuo en particular entre ambos planos estructurales. En modo alguno debe atribuirse a estos planos estructurales una existencia metafísica más allá del mundo que nos muestra nuestra experiencia, pero su construcción es necesaria para obtener una imagen lo más completa posible de la realidad. La idea de la bisexualidad de todos los seres vivos, sin que jamás se presente una completa diferenciación sexual, es antiquísima. Es posible que los mitos chinos no hayan sido ajenos a ella, pero de cualquier modo alcanzó mayor desarrollo en Grecia. Pruebas de ello son la personificación del hermafrodita como una figura mítica, la narración de Aristófanes en el festín platónico y, en tiempos posteriores, la secta gnóstica de los ódfitos que representaba al hombre primitivo con caracteres masculinos y femeninos al mismo tiempo.